Prefacio. Es todavía un punto controvertido determinar si la idea esencial del socialismo, socializar los medios de producción con su corolario, la dirección centralizada del conjunto de la producción por un órgano de la sociedad, o más exactamente por el Estado, ha sido concebida o no con claridad antes de mediados del siglo XIX. Para responder a esta duda sería preciso saber antes si la necesidad de un manejo centralizado de los medios de producción de todo el universo debe mirarse como uno de los caracteres esenciales del pensamiento socialista constructivo. Los viejos socialistas consideraban la autarquía de pequeños territorios como conforme a la naturaleza, entre comillas, y el intercambio de bienes, cuando trasponía las fronteras de esos territorios, como artificial, entre comillas, y pernicioso a la vez. Solo después de que los librecambistas ingleses demostraron las ventajas de la división del trabajo internacional, y después de que la propaganda del movimiento que encabezó Cobden hizo populares estas ideas, fue cuando los socialistas empezaron poco a poco a transformar el socialismo de aldea y distrito en socialismo nacional y después en socialismo mundial. En todo caso, y salvo sobre este punto, la idea fundamental del socialismo se había desarrollado claramente desde el segundo cuarto del siglo XIX, y los proyectos de un orden socialista de la sociedad concebidos por escritores a quienes la terminología marxista llama hoy socialistas utópicos se habían convertido en material de examen científico. Este examen redujo la idea socialista a la nada. Los entre comillas utopistas no habían logrado inventar, edificar un sistema social capaz de resistir a la crítica de los economistas y de los sociólogos. Era fácil descubrir los puntos débiles de sus proyectos. Se demostró que una sociedad organizada conforme a los principios de los utopistas no podía vivir ni trabajar, y que no podría ciertamente ejecutar lo que de ella se esperaba. Hacia mediados del siglo XIX, las ideas socialistas parecían estar muertas definitivamente. La ciencia, por medio de una argumentación rigurosamente lógica, había demostrado su vaciedad, y los portavoces del socialismo eran importantes para oponer a dicha argumentación contraargumentos de algún valor. En ese momento Marx entró en escena, muy imbuido de dialéctica hegeliana. Es fácil abusar del método hegeliano cuando se quiere subordinar el pensamiento al servicio de ideas fantasistas, de imaginaciones arbitrarias y de redundancias metafísicas, para probar todo lo que complace a tal o cual política. Ahí encontró Marx, sin dificultad, un medio de sacar al socialismo del descrédito en que había caído. Puesto que la ciencia y el pensamiento lógico ofrecían testimonios contra el socialismo, se quería hallar un sistema que lo protegiese de la ingrata crítica de los sabios y de los lógicos. Esa fue la tarea que el marxismo se esforzó en realizar. Para ello emplea tres medios. Niega a la lógica su carácter obligatorio, general, válido para todos los hombres y todas las épocas. El pensamiento es función de la clase social en que vive el pensador. Es una, entre comillas, superestructura ideológica de sus intereses de clase. Este pensamiento, que refutaba la idea socialista, es, entre comillas, puesto al descubierto por Marx
como pensamiento, entre comillas, burgués, como apologético del capitalismo. En segundo lugar, el marxismo enseña que el proceso dialéctico conduce fatalmente al socialismo. El objeto y fin de la historia es, dice, la socialización de los medios de producción mediante la expropiación de los expropiadores, en tanto que negación de la negación. El marxismo pretende finalmente que es inadmisible que se ocupe uno, como lo hicieron los utopistas, de la organización de la tierra prometida del socialismo, que verá la luz como inevitable necesidad. Aún más estaría indicado que la ciencia renunciase a cualquier estudio sobre el carácter y la esencia del socialismo, puesto que éste es ineluctable. Nunca doctrina alguna obtuvo en la historia un triunfo tan rápido ni tan completo como esos tres principios del marxismo. A menudo se desconoce la amplitud y la duración de su éxito, porque está uno acostumbrado a no considerar como marxistas, sino a los que formalmente están inscritos en alguno de los partidos llamados marxistas por los mismos miembros que los integran, quienes se han dedicado a observar a la letra las doctrinas de Marx y Engels, conforme a las interpretaciones que les da la secta, y a considerarlas como la suma de toda ciencia social y como norma suprema de la acción política. Pero si quiera designarse con el nombre de marxistas a todos los que admiten el pensamiento condicionado por el espíritu de clase, la inevitabilidad del socialismo, el carácter no científico de los estudios sobre la naturaleza y funcionamiento de la sociedad socialista, se encontrarían muy pocos individuos no marxistas al oriente del Rin y bastante más amigos que adversarios del marxismo en Europa occidental y en los Estados Unidos. Los creyentes cristianos combaten el materialismo de los marxistas, los monárquicos su republicanismo, los nacionalistas su internacionalismo, pero todos ellos pretenden ser socialistas y afirman que el socialismo a que están afiliados es precisamente el bueno, el que debe llegar, el que traerá la felicidad y el contento, y que el socialismo de los otros no tiene el verdadero origen de clase que distingue al suyo, y no olvidan sujetarse a la prohibición dictada por Marx de estudiar científicamente la organización del orden económico socialista. Tratan de interpretar los fenómenos de la economía actual de manera que les permita mostrar la evolución hacia el socialismo como una necesidad inexorable del proceso histórico. No solamente los marxistas, sino también la mayor parte de los que se creen antimarxistas, pero cuyo pensamiento está totalmente impregnado de marxismo, han tomado por su cuenta los dogmas arbitrarios de Marx, establecidos sin pruebas, fácilmente refutables, y cuando llegan al poder gobiernan y trabajan totalmente en el sentido socialista. El éxito incomparable del marxismo se debe al hecho de que promete realizar los sueños y los viejos deseos de la humanidad y saciar sus resentimientos innatos. Promete el paraíso terrenal, una jauja llena de felicidades y de goces, y el regalo más apetitosos para los desheredados, el descenso de todos aquellos que son más fuertes y mejores que la multitud. Enseña cómo eliminar la lógica y el pensamiento, debido a que hacen ver la tontería de tales sueños de felicidad y venganza. El marxismo es la más radical de todas las reacciones contra el dominio del pensamiento científico sobre la vida y la acción, establecido por el racionalismo. Es contrario a la lógica, a la ciencia, al pensamiento. Por otro lado, su principio más notable es la prohibición de pensar e investigar científicamente con respecto a la organización y funcionamiento de la economía socialista. Por un procedimiento característico de su rencor contra la ciencia, el marxismo se ha aplicado así
asimismo el nombre de socialismo científico, entre comillas. Al extender su autoridad sobre la vida y la acción con éxito indiscutible, la ciencia ha adquirido un prestigio del cual el marxismo quiere sacar partido en su lucha contra el empleo de la ciencia en la organización de la economía social. Los bolcheviques no cesan de repetir que la religión es un opio para el pueblo. Lo que hay de seguro realmente es que el marxismo es un opio para la alta clase intelectual, para quienes podrían pensar y a quienes desean separar del pensamiento. En la presente obra se ha intentado, a despecho de la prohibición marxista que nadie ha osado infringir desde hace años, examinar los problemas referentes a la organización de la sociedad socialista con los medios del pensamiento científico, es decir, con los instrumentos de la sociología y de la economía política. Evoco con gratitud la memoria de los sabios que con sus investigaciones han despejado el camino para mí como para los demás. Puedo hacer constar con satisfacción que he tenido éxito al levantar el interdicto que el marxismo había establecido contra el estudio científico de estos problemas. Algunos puntos hasta ahora descuidados se han colocado en primera línea del interés científico, y los debates sobre el socialismo y el capitalismo se han llevado a un nuevo terreno. Antes quedaba uno satisfecho con exposiciones vagas sobre los beneficios que aportaría el socialismo, mientras que desde ahora se trata de estudiar a fondo la organización de la sociedad socialista. Una vez planteados los problemas, no se podrán ya seguir soslayando. En numerosos libros y artículos, los socialistas más observantes, desde los bolcheviques extremistas hasta los estetas del socialismo, entre comillas, del mundo civilizado, han procurado refutar mis razonamientos y mis pensamientos, pero sin éxito alguno. No han llegado siquiera a producir para apoyar su punto de vista un solo argumento que no hubiese yo estudiado y refutado antes. La discusión científica de los problemas fundamentales del socialismo se desenvuelve dentro del marco y plan de mis investigaciones. La argumentación mediante la cual he desmontado que en la comunidad socialista no era posible el cálculo económico ha llamado especialmente la atención, como era natural esperarlo. 2 años antes de la primera edición de mi obra había ya publicado esta parte de mi trabajo en el primer fascículo del tomo 47 del archivo für Sozialwissenschaft. Inmediatamente después se desató una discusión muy acalorada acerca de estos problemas, hasta entonces apenas esbozados no solamente en los países de idioma alemán, sino igualmente en otros de lengua extranjera. Puede decirse que la discusión ha terminado. Casi no se discute mi punto de vista en la actualidad. Poco después de haberse publicado la primera edición, el profesor Henry Herkner, jefe de los socialistas de cátedra, Catheder Socialisten, y sucesor de Gustav Schmoller, publicó un artículo en el cual daba asentamiento a mi crítica del socialismo en los puntos esenciales. El artículo de Herkner provocó una verdadera tempestad entre los socialistas y su círculo literario.
Prefacio. Es todavía